En la vida todos atravesamos momentos donde nada parece tener sentido. Etapas en las que los planes se deshacen entre las manos y el alma se pregunta en silencio, ¿por qué, Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Si alguna vez has sentido que el caos tomó el control de tu historia, este mensaje es un refugio para tu corazón cansado. Aquí encontrarás palabras que no buscan dar respuestas rápidas, sino recordarte que incluso en la confusión, Dios sigue escribiendo con amor cada capítulo de tu vida. Este espacio está pensado para acompañarte con fe, esperanza y consuelo, para recordarte que no estás solo en medio de la tormenta. Te invito a quedarte, a ser parte de esta comunidad de almas que buscan fortaleza en la fe. Suscríbete y camina conmigo en este viaje, porque lo que hoy ves como fragmentos rotos, mañana lo reconocerás como parte de un propósito divino. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, cuando los planes que guardabas con tanto cuidado se rompen en 1000 pedazos, el corazón tiembla y surge una pregunta silenciosa que pocos se atreven a confesar: ¿dónde estás, Dios, en medio de este caos? El alma se siente desnuda, el espíritu se quebranta y la vida parece perder sentido. No se trata de una inquietud ligera, sino de un clamor profundo, de un dolor que no cabe en palabras y que se esconde detrás de sonrisas forzadas o silencios prolongados. Ese vacío interior, ese suspiro que no llega a convertirse en oración, no pasa inadvertido para el Señor. Él conoce cada lágrima antes de que resbale por tu rostro, y aunque pienses que tu dolor está oculto, su mirada lo abraza con ternura. Como está escrito en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No es un simple verso para memorizar, es una promesa viva que nos recuerda que, incluso en la herida más profunda, la presencia de Dios permanece. El caos no es señal de abandono, sino el escenario en el que la gracia se manifiesta de formas que aún no alcanzas a comprender. Tal vez tus fuerzas se agotaron y tu fe parece pequeña como un hilo, pero aún así, ese pequeño susurro de esperanza que late en tu pecho es suficiente para que Dios comience a obrar. Él no necesita de tu perfección, ni de palabras elocuentes, ni de un corazón impecable. Lo único que pide es que no cierres la puerta de tu alma, porque su luz puede entrar incluso por la rendija más pequeña. El mundo nos enseña a aparentar fortaleza, a levantar murallas de orgullo y a mostrar un rostro firme aunque dentro estemos en ruinas. Pero Dios no busca máscaras, sino sinceridad. Él se acerca precisamente a quienes reconocen su debilidad, porque sabe que en medio de esas grietas puede hacer florecer una fortaleza que no proviene de nosotros, sino de Él. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este mensaje es para ti que tal vez hoy no encuentras palabras, que quizás solo puedes suspirar con cansancio o quedarte en silencio. Ese silencio también es escuchado. Ese dolor también es visto. Ese caos también es tomado en cuenta dentro del plan eterno de Dios. No estás olvidado, no estás al margen, no estás fuera de su amor. Aun cuando la herida no tenga nombre, Dios ya la conoce y ya tiene escrita la respuesta que, en su momento, llegará a tu vida con paz. El corazón humano asocia el caos con fracaso, con ausencia de dirección, con la sensación de que todo se perdió. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe, ese mismo caos puede convertirse en el terreno fértil donde Dios planta semillas de propósito que solo germinarán con el tiempo. Lo que para nosotros luce como ruinas, para Él son cimientos. Lo que a nuestros ojos parece un final, en sus manos es apenas un inicio oculto bajo velos de misterio. Cuando miramos las Escrituras, descubrimos que los grandes actos de Dios comenzaron en medio del desorden. El libro de Génesis nos relata que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Justo en ese vacío, cuando nada parecía tener forma ni belleza, el Espíritu de Dios se movía con poder, preparando el terreno para la creación. Ese mismo patrón se repite en nuestra vida. Cuando todo se desarma y no encontramos lógica en lo que ocurre, el Espíritu sigue obrando en silencio, transformando la oscuridad en posibilidad. El caos puede ser, entonces, el lenguaje oculto de la gracia. No es que Dios provoque el dolor sin razón, sino que en su sabiduría toma el dolor que la vida trae y lo convierte en instrumento para tallar nuestra fe. Piensa en un lienzo cubierto de manchas. Para el ojo inexperto es solo un desastre,
pero en manos del artista cada trazo tiene intención, cada mancha se integra en una obra mayor. Así también actúa Dios. Lo que ahora ves como trazos incoherentes, mañana descubrirás como parte de un cuadro perfecto. El apóstol Pablo lo afirmó con claridad en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que algunas cosas, ni siquiera las más fáciles o agradables, sino todas, las pérdidas, las dudas, las noches de lágrimas y también los instantes de alegría. En el caos, Dios sigue escribiendo propósito. Por eso, cuando tu vida parece un torbellino sin salida, no lo veas como la señal de un abandono, sino como la preparación de un escenario donde el poder de Dios será revelado. El caos no es el fin de tu historia, es el telón que se cierra para dar paso a un acto nuevo que aún no comprendes. Dios no escribe en líneas rectas como lo hace el hombre. Él dibuja en medio de curvas, silencios y pausas, pero cada trazo conduce hacia un destino eterno. Cuando miramos nuestra vida desde la herida, todo parece un conjunto de piezas sueltas, como un jarrón que se cayó al suelo y estalló en pedazos. Vemos fragmentos, un sueño que no se cumplió, una relación que terminó, una pérdida que nos arrebató la paz. Y nos preguntamos en silencio cómo algo tan roto podría volver a tener sentido. Desde nuestra mirada humana, solo percibimos el desastre, pero desde la mirada de Dios, cada pedazo guarda un lugar en el diseño eterno que Él ya ha planeado. Las Escrituras nos muestran un Dios que no desecha lo roto, sino que lo transforma. El profeta Jeremías cuenta cómo Dios lo llevó a la casa del alfarero y le mostró una vasija quebrada en las manos del artesano. Dice el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No fue deshecho el barro, no fue arrojado a la basura, fue tomado de nuevo, moldeado con paciencia y convertido en algo nuevo. Así es la obra de Dios en nosotros. Donde vemos ruina, Él ve materia prima para crear algo mejor. Los fragmentos de nuestra historia no son un error, son parte del todo. En las manos equivocadas, lo roto es desperdicio, pero en las manos del Creador, lo roto es oportunidad. Dios no construye sobre la ilusión de perfección, sino sobre la verdad de nuestras grietas. Y esas grietas se convierten en testimonio, porque como escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La fragilidad no es una vergüenza, es el escenario donde brilla el poder divino. Cuando tu corazón se siente como un mosaico quebrado, recuerda que hay artesanos que crean belleza a partir de pedazos. El arte japonés del kintsugi, por ejemplo, repara lo roto con oro, resaltando la herida en lugar de ocultarla. Así también Dios, que no cubre tus cicatrices con vergüenza, sino que las llena de gracia, para que allí donde fuiste herido, otros vean la fidelidad de su amor. Quizás ahora solo veas fragmentos dispersos, recuerdos que duelen, preguntas sin respuesta. Pero llegará el día en que mires hacia atrás y veas cómo cada pieza tenía un propósito, cómo cada fragmento se unió para formar un testimonio de esperanza. Porque aunque tu historia parezca quebrada, Dios ya conoce el diseño completo, y no dejará de trabajar hasta restaurarla con su gloria. Existen momentos en los que el alma clama y no recibe respuesta. Se elevan oraciones que parecen perderse en el aire, y el corazón se llena de la amarga sensación de que el cielo está cerrado. Ese silencio duele más que las palabras duras, porque confronta la soledad interior. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios calla, justo cuando más lo necesito? Y en esa pregunta se esconde una trampa, confundir el silencio con abandono, cuando en realidad, en la fe, el silencio de Dios nunca es ausencia, sino una forma misteriosa de presencia. Los salmos están llenos de este clamor humano. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, gritaba con angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos, capítulo 22, versículo 1. Estas palabras no son de un incrédulo, sino de un hombre que conocía el corazón divino y aún así, atravesó noches de silencio. Si David lo vivió, si los profetas lo experimentaron, ¿cómo no habría de pasarnos también a nosotros? El silencio no significa rechazo,
significa que Dios está obrando de maneras que aún no comprendemos. El silencio de Dios, a menudo, se parece al de un maestro en el aula. Cuando el examen está en curso, el maestro guarda silencio, pero sigue presente. Ese silencio no es indiferencia, es una oportunidad para que lo aprendido se ponga en práctica, para que la fe se afiance en lo profundo, no en la respuesta inmediata, sino en la confianza de que el maestro no se ha ido. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese siempre no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha prometido. Aunque nuestros oídos no perciban su voz, su mano sostiene nuestra vida. Ese silencio que ahora duele es también el terreno donde el alma aprende a descansar. No es fácil, porque anhelamos señales, palabras claras, respuestas inmediatas. Pero en ese aparente vacío, Dios fortalece raíces invisibles, como el árbol que crece bajo tierra antes de mostrar su copa al cielo. El silencio prepara, moldea y purifica. Y cuando llegue la respuesta, la recibiremos con un corazón transformado por la espera. Por eso, cuando Dios calla, no pienses que se ha ido. Su silencio está lleno de su cercanía. Su ausencia aparente está impregnada de amor eterno. Y aunque no escuche su voz, su espíritu susurra en lo profundo de tu alma: aún estoy aquí, y nunca dejaré de ser tu Dios. La vida, vista desde nuestro instante presente, suele parecer una sucesión de hechos sin sentido. Nos preguntamos por qué suceden pérdidas que nos quiebran, por qué las puertas se cierran justo cuando más anhelábamos entrar, o por qué los caminos se enredan en curvas interminables. Sin embargo, la fe nos recuerda que Dios contempla lo que nosotros no vemos, el cuadro completo. El plan divino no se revela en su totalidad en el momento, sino con el paso del tiempo, como una obra que se descifra lentamente a medida que avanza la historia. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Esa es la naturaleza de la vida en fe, vivir con fragmentos de comprensión, sabiendo que algún día el velo será levantado. En el presente vemos sombras, trazos confusos, pero detrás de todo hay una obra de amor que Dios está tejiendo. Piensa en la semilla enterrada en la tierra. Desde arriba parece muerta, oculta, inerte bajo la oscuridad. Pero en lo secreto, en lo que no se ve, la vida está germinando. Así actúa Dios. Mientras creemos que todo quedó enterrado, en realidad Él prepara un fruto que solo aparecerá en la estación correcta. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo apresurado, no en nuestras ansias de respuestas inmediatas, sino en su tiempo perfecto, aquel que sabe cuando la semilla está lista para romper la tierra y florecer. Lo que hoy parece retraso puede ser protección. Lo que ahora interpretas como pérdida, mañana puede revelarse como una liberación. Lo que hoy sientes como silencio, mañana será entendido como la voz más clara de Dios. Nuestra visión es limitada, pero la suya es eterna. Él no improvisa, no escribe sobre borradores, no trabaja al azar. Cada detalle de tu historia, incluso los que te causan lágrimas, están entrelazados en un propósito más grande que tu dolor. Quizás hoy no logres ver el sentido de lo que enfrentas, pero confía en que llegará el día en que mirarás atrás y descubrirás que cada herida, cada demora, cada aparente caos, formaban parte de un camino que te llevó exactamente a donde Dios quería llevarte. Su plan no siempre se entiende, pero siempre se cumple. Y cuando lo veas, comprenderás que nunca estuviste solo, y que aún en la oscuridad, Él ya estaba escribiendo luz sobre tu vida. El corazón humano quisiera que la vida en Dios fuera un sendero sin espinas, un camino libre de pruebas, donde todo fluyera con suavidad. Pero la realidad de la fe nos muestra otra cara. El dolor también forma parte del propósito. No porque Dios disfrute de vernos sufrir, sino porque Él toma incluso aquello que nos hiere para convertirlo en un instrumento de transformación y crecimiento. El dolor no es castigo, sino cincel en las manos del Creador, que talla con paciencia el carácter y la fe de sus hijos. La historia de José es un testimonio vivo de esto. Vendido por sus hermanos,
Acusado injustamente, encarcelado sin razón, todo en su vida parecía una cadena de injusticias y ruinas. Pero cuando finalmente se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a multitudes del hambre, pudo reconocer que detrás de cada lágrima hubo un propósito mayor. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo que fue dolor en sus manos, fue propósito en las manos de Dios. El dolor nos desnuda, nos muestra nuestras fragilidades y nos enseña a depender no de nuestras fuerzas, sino de la gracia. Sin la prueba, la fe se quedaría en teoría. En cambio, en el sufrimiento, esa fe se hace carne, se convierte en un acto real de confianza. El apóstol Pedro lo expresó con palabras profundas en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. Nos enseña a valorar lo eterno por encima de lo pasajero, a descubrir que nuestra fuerza verdadera no nace de nosotros, sino de Dios. En medio de la aflicción, aprendemos que no estamos solos, porque el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo cumple su palabra. El sufrimiento, entonces, no es un callejón sin salida. Es parte del proceso en el que Dios moldea el alma, como el fuego que purifica el oro, como la poda que prepara al árbol para dar más fruto. Nada de lo que atravesamos queda sin sentido en sus manos. Lo que ahora duele, mañana puede convertirse en el testimonio que inspire a otros a no rendirse. Por eso, aunque el corazón se quiebre, aunque la herida arda y la mente no encuentre respuestas, recuerda que el dolor no es el fin. En la gracia de Dios, el dolor se transforma en propósito, y ese propósito es siempre vida, restauración y esperanza. El quebranto tiene la capacidad de dejarnos sin palabras, como si la voz se apagara bajo el peso del dolor. Hay momentos en los que la oración no fluye, en los que la garganta se cierra y el alma solo suspira con cansancio. Quizás hoy te encuentres así, sin fuerzas para orar, sin ánimo para abrir tu Biblia, con la sensación de estar demasiado lejos para acercarte a Dios. Pero escucha esta verdad: aun cuando tu voz calla, el Espíritu de Dios ora por ti. Tu silencio no es vacío, es espacio donde Él intercede. El apóstol Pablo lo expresó con ternura en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que no necesitas un discurso perfecto para acercarte a Dios. Tus lágrimas son lenguaje, tus suspiros son oración, tu quebranto es escuchado como clamor en el cielo. El corazón quebrantado no repele a Dios, al contrario, lo atrae. Él no se escandaliza de tu debilidad, no se aleja de tu confusión, no se cansa de tus silencios. El libro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, lo declara con sencillez y poder: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Como un padre que se inclina para abrazar al hijo herido, así se inclina Dios hacia ti, no con reproche, sino con ternura. El abrazo divino no siempre se traduce en la solución inmediata de los problemas, sino en la certeza de su compañía. Es como si en medio de la tormenta más feroz, sintieras un brazo que te sostiene, una mano que te levanta, un susurro que te dice: no estás solo, yo sigo aquí contigo. Ese abrazo invisible es más fuerte que cualquier respuesta humana, porque nos recuerda que la presencia de Dios es la verdadera respuesta a nuestra necesidad más profunda. No temas mostrarle tu herida. No escondas tus lágrimas pensando que son un signo de debilidad. Esas lágrimas son el lenguaje que el cielo entiende. Es en el quebranto donde se revela con mayor claridad la fidelidad de Dios. Cuando ya no puedes sostenerte en pie, Él te carga. Cuando no logras pronunciar una palabra, su Espíritu habla por ti. Y cuando piensas que nadie puede comprender tu dolor, su amor lo atraviesa todo, alcanzando lo más íntimo de tu ser. El abrazo en medio del quebranto es la promesa más tierna de la fe cristiana. Dios no abandona a sus hijos en la oscuridad.
Aun si sientes que no puedes dar un paso más, confía en que sus brazos te sostienen, y en su abrazo encontrarás la paz que el mundo no puede ofrecer. Las noches más oscuras parecen eternas. Cuando el dolor pesa y la esperanza se desvanece, la mente nos convence de que la oscuridad será para siempre. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que la noche no tiene la última palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 5, leemos: «El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene con la mañana». Esta es una promesa que se convierte en ancla para el alma. El sufrimiento tiene un límite, la tristeza tiene un fin, y Dios ha preparado un amanecer que disipará las sombras. No se trata de negar la realidad del dolor. La fe no nos pide que ignoremos nuestras lágrimas ni que escondamos la herida. Más bien nos enseña a mirar más allá del momento presente, a confiar en que lo que hoy parece interminable es, en realidad, un tramo en el camino, no la totalidad del recorrido. El mañana que Dios promete no siempre significa que todo será fácil, pero sí que todo estará impregnado de su gracia. Piensa en la madrugada. Es el momento más oscuro justo antes de que amanezca. Así también ocurre con nuestra vida espiritual. El instante donde más pesa la soledad, donde más profundo parece el vacío, suele ser la antesala de un nuevo comienzo. El amanecer de Dios no se apresura ni se retrasa, llega en el momento exacto, como un sol que ninguna oscuridad puede detener. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, el Señor declara: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad». Estas palabras nos aseguran que aún en medio del terreno más árido, Dios puede abrir manantiales. Lo que ahora parece ruina puede ser restauración, lo que parece desierto puede florecer. El mañana distinto no es una ilusión, es la promesa de un Dios que cumple. Él nunca deja a sus hijos atrapados en la noche. La fe nos enseña a esperar, a confiar en medio del silencio, a sostenernos con la certeza de que el sol saldrá y la tristeza dará paso al gozo. Aunque ahora tu alma esté cansada y no veas horizonte, cree que la historia no termina aquí. El Dios que levantó a Lázaro de la tumba, que abrió el mar delante del pueblo de Israel, que transformó la cruz en símbolo de vida, es el mismo que puede darle un giro a tu historia. Hoy tal vez solo ves oscuridad, pero un día despertarás y descubrirás que la promesa se cumplió. Tu noche quedó atrás, y un amanecer lleno de esperanza comenzó a iluminar tu vida. El corazón humano anhela certezas inmediatas. Queremos que nuestras preguntas sean respondidas al instante, que el dolor encuentre sentido en el momento, que la oración sea contestada sin demora. Sin embargo, la fe verdadera no se sostiene en la rapidez de las respuestas, sino en la confianza en la presencia de Dios aun cuando esas respuestas parecen tardar. La fe no es un atajo que nos evita la tormenta, es el ancla que nos sostiene mientras las olas golpean con fuerza. Jesús mismo lo enseñó a sus discípulos cuando la barca era sacudida por el viento y el mar embravecido. El Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículos 25 y 26, narra que ellos, atemorizados, clamaron: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les respondió: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Luego se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó en gran bonanza. Lo importante en este relato no fue únicamente que la tormenta cesó, sino que Jesús estaba en la barca desde el principio. La fe no consiste en que no haya tormentas, sino en recordar que nunca estamos solos en medio de ellas. La fe que Dios desea cultivar en nosotros no es aquella que exige explicaciones rápidas, sino la que aprende a descansar en su carácter. Como dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La fe se fortalece cuando entendemos que Dios no responde a nuestro calendario, sino a su tiempo perfecto. No es un acto de resignación, sino de confianza. Significa soltar la necesidad de entenderlo todo y aprender a vivir bajo la certeza de que Dios sigue obrando, aunque no lo veamos. La fe madura no se aferra a resultados inmediatos, sino al carácter inmutable de aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una fe que no busca respuestas rápidas es como un árbol de raíces profundas, no depende de la lluvia repentina, sino que se sostiene aún en tiempos de sequía, porque sabe dónde está su fuente de agua.
Así también el alma que confía en Dios aprende a esperar, a descansar y a caminar sin desesperarse, porque entiende que la fidelidad del Señor es más firme que cualquier circunstancia pasajera. Por eso, aunque hoy no tengas claridad, aunque las preguntas se multipliquen, aunque las respuestas parezcan lejanas, tu fe puede seguir respirando en la seguridad de que Dios nunca falla. El tiempo de espera no es un tiempo vacío, es el lugar donde tu fe se purifica y tu confianza se hace más fuerte que la tormenta misma. Cada vida es como un tapiz en proceso. Cuando lo miramos desde abajo, solo vemos hilos enredados, nudos que parecen sin sentido, colores que no combinan. Pero desde arriba, el artesano contempla un diseño perfecto. Así es la obra de Dios en nosotros. Mientras solo alcanzamos a ver fragmentos confusos, Él ya contempla el cuadro completo. Lo que hoy se siente como caos, dolor o pérdida, en su plan eterno será transformado en belleza, propósito y redención. El profeta Isaías nos recuerda esta verdad con palabras profundas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dios no se equivoca, no improvisa, no abandona. Sus caminos son misteriosos, pero siempre están cargados de amor. Cuando mires tu vida y solo veas ruinas, recuerda que Él es el Dios que reconstruye. Cuando sientas que todo terminó, recuerda que Él es el Dios de los nuevos comienzos. Cuando pienses que tus fragmentos no sirven, recuerda que en sus manos lo roto es transformado en testimonio. Nada se pierde, nada queda fuera, todo es tomado y redimido para gloria suya y para tu bien eterno. El plan oculto de Dios no siempre será comprendido en esta vida. A menudo caminarás por senderos que no entenderás, atravesarás silencios que parecerán insoportables y cargarás dolores que desafiarán tu fe. Pero incluso en esas temporadas, su promesa permanece firme. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Esa presencia constante es la garantía de que no caminas solo, de que aunque no entiendas, nunca estarás abandonado. Por eso, si hoy sientes que tu vida es un caos, descansa en esta certeza: Dios sigue escribiendo. Su pluma no se ha detenido, su mano no se ha cansado, su amor no se ha apagado. Lo que para ti parece el capítulo final, en realidad puede ser apenas el inicio de un nuevo capítulo en el plan eterno de aquel que prometió no dejarte ni desampararte. Tu historia no ha terminado. El autor de la vida aún está trabajando en ti, y cuando llegue el día en que contemples todo desde la eternidad, comprenderás que cada lágrima, cada silencio y cada herida fueron parte de un relato mayor, la historia de un Dios que nunca dejó de amarte, aún en medio del caos.